Hola, hola, bienvenidos a el tercer ya capítulo de este podcast llamado Educación al Aire. Y antes de presentar a un invitado muy especial en lo personal, quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon a partir de que se empezó a compartir este espacio, y quiero agradecer a todos quienes han escuchado y también han compartido y han reflexionado a partir de todas las ideas que se han comentado en los dos episodios anteriores y todos los que vendrán. Así que desde ya muchas gracias a todos, y esa es la idea, generar ese espacio de reflexión y de comentarios. Bueno, en este tercer capítulo vamos a conversar acerca de la gestión escolar, de la dirección de una escuela en estos tiempos de pandemia. Nuestro invitado especial, el profesor Guillermo Manosalva Maturana, quien debo confesar que fue mi profesor de biología y química en la enseñanza media en Iquique, en el colegio Young School. Vamos a aprovechar también de saludar a todos mis compañeros, profesores, colegas, todos los que formaron esa comunidad educativa. No nos veíamos hace bastantes años, así que profesor, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación. Cuando yo le comenté este proyecto, usted me dijo de inmediato vamos, así que le quiero agradecer y muchas gracias por su tiempo y que esté aquí en este podcast. Muchas gracias, Matías, por la invitación. También un gusto poder escucharte, poder verte, poder saber de ti y enterarme que ahora eres también un colega, profesor de matemática. Sin duda, lo que va a hacer va a contribuir mucho a los niños que tienes a cargo y a los que vas a tener, y también a la comunidad educativa que se está construyendo actualmente de manera virtual, de manera digital, Claro. donde todos estamos derribando barreras de comunicación, ocupando las tecnologías y poniendo al servicio del colectivo, de esta gran comunidad, esta gran red, todo lo que podemos aportar y poder contribuirnos mutuamente con un espíritu de colaboración real, que ojalá, como dice Maturana por ahí, minimice la competencia y podamos colaborar. Entonces yo te agradezco y te felicito por la iniciativa que has tenido de realizar estos podcasts. Son realmente importantes, sirven bastante. Yo personalmente escucho mucho podcast, Ah, escucho ya. bastante entrevistas de YouTube, de los temas que me gustan, y creo que esto le va a servir a muchas de las personas. Y te agradezco la oportunidad de participar en tu programa, de poder aportar humildemente, quizá con la experiencia, con lo que he ido aprendiendo en estos años, y también aprender de ti, también aprender de los colegas que han estado anteriormente y de los que van a estar. Así que muchas gracias por la invitación. Ahora gracias a usted, profesor, por aceptar esta invitación a este espacio que ya está tomando forma y va muy bien. Antes de comenzar con los temas, quiero que se presente usted para los auditores, por decirlo de alguna forma, que nos están escuchando en estos momentos, para que lo conozcan. ¿Quién es el profesor Guillermo Manosalva? Bueno, yo soy Guillermo Manosalva Maturana, tengo 38 años actualmente. Soy felizmente padre de dos niños, de Gabriel, de 8 meses, de Lucas, de 7 años, mi pareja Olivia, Olivia Espinosa, que también ella es profesora de básica intercultural bilingüe. Eh, Desde niño yo tuve la oportunidad de poder ser deportista, por esa es la gran herencia que me ha dejado mi papá. Junto a mi hermano fuimos ciclistas mucho tiempo, incursionamos también en el bicicross cuando éramos más pequeños, en el triatlón. Entonces, gran parte del tiempo que puedo y que poco tiempo que me queda que es libre, lo dedico también al deporte, ciclismo de ruta principalmente y natación. Eh, y en la parte profesional, eh, soy profesor de biología y química. Estudié inicialmente en la Universidad Arturo Prat, posteriormente ejercí como docente en la escuela básica Iquique Young School, una escuela también con enseñanza media, perdón, en Claro. el colegio particular Eagles College. También estuve trabajando en el colegio Sagrado Corazón, también como profesor de biología y química, en la Corporación Municipal de Pozo Almonte como coordinador técnico, posteriormente en el colegio Sagrado Corazón nuevamente como jefe técnico,
y actualmente y felizmente también me desempeño como director de la Escuela Básica Pozo Almonte. He tenido la oportunidad, y el otro día escuchaba el capítulo de Carlos Calvo y me llamaba mucho la atención cómo se van conectando las redes. Como te decía hace algunos días, yo llegué al Kiki Jan School a través de una investigación del profesor Carlos Calvo. Ah, Y, y justamente después tú le hiciste la entrevista y ahí sí, comentaban que también fue su alumno. Entonces, sí, eso sí, es lo fue, maravilloso de las redes que se van tejiendo, sí, cómo nos vamos conectando y vamos aportándonos sinérgicamente en este proceso educativo. Y eso es principalmente lo que soy yo. Soy una persona feliz, estoy muy contento con lo que hago, muy siempre ojalá, o sea, siempre espero poder mantener el asombro por la ciencia, el asombro mm, por conocer, el asombro por investigar, por poder aprender y por poder generar nuevas redes y sobre todo poder aportar realmente a los estudiantes. claro. Y que eso ojalá sea un testimonio, una herencia que lleve a mejorar la sociedad, porque es bastante lento y eso se ha intentado por miles de años, pero yo creo que nunca hay que perder la esperanza de poder aportar y poder tener un mejor país y un mejor mundo, ¿por qué no? Sí, por eso también se me ocurrió crear este espacio para conversar y de esos sueños o esas cosas también que se están haciendo para cumplir esos sueños que me imagino que usted está haciendo ahora con esa labor de director ya de una escuela. Qué bueno, profesor, de verdad yo le comentaba recién en off de ese gusto que supe de saber que usted era director. Hace más de 10 años usted fue mi profesor de biología y hoy día un director, algo que muy contento de saber de su trabajo, profesor. Aprovechamos también de saludar al profesor Carlos Calvo, si nos está escuchando, que fue muy comentado su capítulo, así que aprovechamos de agradecer también su tiempo y su disposición. Para entrar en materia, desde su perspectiva, que es súper importante para este espacio. Habíamos tenido profesores, ¿cierto? Profesor Carlos Calvo, profesor Camilo Leal, desde su perspectiva de su trabajo actual, en estos tiempos de pandemia, pero su visión de director va a ser súper importante. Entonces yo quiero partir preguntándole las mayores dificultades que ha tenido este tiempo de pandemia en su rol de director. Mira, las principales dificultades que he tenido tienen que ver con el vínculo con las personas, primero, porque yo asumí ese rol y a los 8 días se declara la cuarentena. Empezamos primero con turnos éticos, ¿ya? Turnos éticos que no sirvieron mucho porque los papás de los niños no enviaban a los muchachos a la escuela, entonces eso en el fondo era un despropósito, Ah, movilizar ya, gente de Iquique, Alto Hospicio, a Pozo Almonte. Entonces ya, decidimos comenzar a trabajar y a prepararnos para trabajar de manera online, y también a distancia con entrega de materiales. Entonces la principal dificultad fue eso, en mi caso personal, poder conocer bien a la comunidad. Y la otra dificultad en un momento fue poder conciliar y poder ver los tiempos para que los funcionarios, las familias, los estudiantes pudieran adaptarse, poder aprender a vivir en la casa, estudiar en la casa y hacer todo en la casa ah, por la solicitud que se hacía de minimizar la interacción en las calles y de un lugar a otro, ¿cierto? Esa fue la otra dificultad que tuvimos. Encontrarnos también con un porcentaje no menor de estudiantes que no tenía acceso a internet, ya, ni a un hardware, ni a un equipo de computador, e incluso smartphone, que eso es aproximadamente el 30%. Nosotros contabilizamos alrededor de 250 niños que declaran no tener eso y otros 500 que sí. Eso fue una gran dificultad porque la idea es poder llegar a todos los niños con las estrategias que se plantean, con todos los apoyos pedagógicos. Eh, Grandes dificultades también que se fueron dando en el transcurso de la pandemia, que hasta el día de hoy continúa, fue el fallecimiento de apoderados de la escuela. oh, Fueron episodios muy dolorosos.
a causa del COVID-19 tuvimos 3 apoderados que fallecieron. Uno de un niño muy pequeño de quinto básico. También falleció el papá de una profesora. Por lo tanto, son episodios que han sido bastante difíciles y que han golpeado a la comunidad y que dificultan un proceso para el cual nosotros estamos llamados también. Nos afecta mucho también el tema de la pérdida de los trabajos de los apoderados, Claro. también de esposos de algunas funcionarias también. Entonces es un tema que nos ha golpeado bastante de todos los puntos de vista y ha sido difícil poder dirigir en esas condiciones. Entonces nosotros adoptamos un sistema, un modelo de organización abierto que es el que se propone para las escuelas, donde vamos escuchando, vamos reuniéndonos, vamos buscando información. Hemos generado una comisión de apoyo para estas personas, una especie de voluntariado dentro de la organización, donde tenemos el equipo de psicólogos, tanto de convivencia, que se pusieron a disposición, Cintia, Felipe, Yesenia y César, que son nuestros psicólogos de la escuela básica, que están trabajando para poder orientar a la familia en estos procesos. Yo creo que esa es la parte más difícil, cómo orientamos a la familia en este contexto para aprender a vivir de una forma distinta. Claro. Y sobre todo también el tema de la conectividad es un tema no menor, que ojalá que se pueda resolver, porque esta no va a ser la primera vez en la cual nosotros nos vamos a encontrar en una situación similar. Ya previamente todos vivimos, yo creo que tú también lo viviste, el tema de los terremotos, bueno, en todo Chile eso se vive. No es la primera vez que va a ocurrir, sabemos que vienen más. Son distintos contextos, obviamente, distintas causas del miedo también que genera las situaciones, pero que también interrumpen las clases y también interrumpen los procesos de aprendizaje formal de los estudiantes. El aprendizaje nunca se interrumpe, el proceso educativo tampoco, pero el rol de la escuela sí. Claro. Entonces es fundamental poder tener eso. Yo veía por ahí un meme el otro día, en ningún FODA aparecía la amenaza de una pandemia. No. Entonces ojalá nosotros ya tomamos esa apreciación que se ve en ese meme, y que obviamente nosotros lo visualizamos en temas técnicos y ya planteamos esa amenaza no solamente en temas de pandemia, sino que también en temas de movimientos telúricos que producen desastres, también en interrupciones provocadas por el estallido social, por ejemplo, o todo lo que pueda tener esa interrupción y poder apoyar a los estudiantes que han perdido bastante tiempo en la escuela. Claro, de los últimos, casi ya, el último año ya, desde octubre del año pasado. Profesor, y no vamos a hablar solamente de las cosas negativas, ¿cierto? ¿Y qué aspectos positivos cree usted que dentro de su labor como director ha traído este tiempo, este contexto actual? Mira, los aspectos positivos primero son poder ser parte de un proyecto con personas que tienen mucho compromiso con la educación. Eso es un aspecto muy positivo. Primero, la corporación nos está apoyando mucho en ese tema, nos promueve, por ejemplo, trabajar un plan de mejoramiento educativo que no esté centrado en 4 paredes, por ejemplo. Se repite mucho eso. Nosotros en este proceso positivo pudimos centrarnos también en aspectos en que la escuela normalmente no toma en cuenta. Generalmente, en una dinámica normal de la escuela, se planifica un plan anual y ese plan anual se cumple, yo diría, entre el 60-70%, porque surgen muchas situaciones emergentes. El tema de la actividad, el tema de los problemas que se van ocurriendo durante las clases, temas inesperados que nunca se logran visualizar previamente y por lo tanto no se logran planificar, son temas que, si bien son relevantes, no permiten estructurar bien una escuela y poder organizarla bien y plantear procesos estratégicos más claros. ¿A qué me refiero? A que durante este proceso pudimos
realizar un buen diagnóstico estratégico de lo que ocurre en la escuela y de lo que puede ocurrir. Pudimos darnos más tiempo para poder mejorar nuestra estrategia escrita en un papel, obviamente, y poder generar las acciones y realizarlas de manera más concreta en temas relevantes como son la gestión pedagógica, como son la mejora de la comunicación, el aprendizaje mismo de la comunicación humana, que es un tema importante en una escuela, donde también, además de, a pesar de estar distanciados, nos pudimos reunir con todos los apoderados de los cursos que pueden tener conexión, ¿ya? Y que son bastantes, no son pocos. Durante la semana pasada logramos reunirnos con alrededor de 500 personas con el equipo directivo. Estuvimos en las 20 reuniones de los cursos, hicimos reuniones diarias, entonces estuvimos planteando todos estos temas, hemos podido conversar con las personas, hemos podido levantar información de ellos, hemos logrado realmente llevar al entendimiento de todos y todas lo que es una comunidad de aprendizaje donde hay participación, donde la opinión de un apoderado se escucha, se analiza, se le explica los puntos contrarios, quizás si es que lo hay, pero yo creo que eso ha sido positivo, poder ponernos de acuerdo, poder tener tiempo para también realizar algunos talleres y poder planificar otros que están en el futuro. Yo creo que es un privilegio también poder, y esto igual es un privilegio que me causa pudor también, porque el otro día el ministro dijo que los profesores estábamos cómodos Claro, en las estamos súper casas, bien. estábamos súper bien, y eso no es tan así, po. No es tan así, hay distintas realidades, po. Hay profesores que están muy complicados, otros no tanto, pero sí, dentro de toda esa dificultad que existe conciliar el trabajo con la familia, yo creo que es un privilegio poder estar más tiempo con los niños, más tiempo con la familia. Eh, es difícil, no es fácil, Sí, sí, por pero es supuesto. positivo. De hecho, en el fondo uno trabaja para poder compartir más con la familia. Claro, en el fondo ese es Eh, como un objetivo. He visto crecer a mi hijo Mm, actualmente de 8 meses, he estado prácticamente desde que nació, estuve 8 días alejado un poco, pero he estado con él gran parte del tiempo. Mi hijo más grande también. Entonces, yo creo que esa es una oportunidad que se nos presenta y que no, yo creo que no se va a volver a repetir en otro no, momento. Entonces, no, por eso te mm, digo que me causa pudor claro. al yo poder hacerlo, de poder trabajar desde la casa y que otras personas no lo puedan hacer. Eso a mí Mm, me causa entre pudor y un poquito de dolor también, porque hay gente que ha perdido su trabajo, hay gente que tiene que salir a trabajar claro. sí o sí porque vive el día a día. Entonces, eh, por esa misma razón nosotros hemos generado esa comisión de ayuda, de apoyo, para poder apoyar a la gente que lo necesita más en la escuela. Claro. Entonces eso yo creo que es lo positivo, poder estar compartiendo con la familia, poder centrarnos en procesos importantes que por tiempo normal de una escuela no se toman en cuenta. Y la oportunidad de plantear conversaciones y conexiones con otros colegios y otras escuelas. Yo creo que mucho de esto, bueno, quizás lo vamos a hablar más adelante, pero tiene que ver con la dificultad que existía en algún tiempo de poder conectarse con otra escuela. Las tecnologías ahora Mm, están a la mano, el costo es bastante bajo y podríamos conectarnos con otra escuela en un momento de manera importante. Quizá minimizar el tiempo en viajar de un lado hacia otro, eso es fundamental, teniendo en cuenta que estas tecnologías son bastante antiguas, siempre ya están hace mucho tiempo. sí, Entonces, eso es lo positivo, poder darse cuenta que esto está acá, que la web 2.0 para la educación está hace mucho tiempo y que era un tema de actitud nomás, poder utilizarlas para colaborar y para poder trabajar en conjunto. y respecto de ese punto de las tecnologías, ¿usted cree que los profesores estamos preparados para una digitalización de nuestra labor, de nuestro trabajo como docentes? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues como te digo, hay distintos grupos, hay distintos sectores, distintas respuestas y es muy diverso
poder responder eso de manera general. Pero yo creo que sí, porque en un año normal, un docente tiene que estar comunicado a través del correo electrónico. Muchos de los mensajes que vuelan en una escuela vuelan por WhatsApp. Claro, Por lo tanto, como te decía, era tecnología que ya estaba siendo utilizada. ¿Qué es lo nuevo? Preparar mucho material para escuelas. Hay escuelas que no se tomaron el tiempo para poder eh, conciliar trabajo con familia, partieron de inmediato, pensando como que era un año normal, como que todo estaba normal en las casas, como que no había niños ni papás enfermos, con muy poca empatía, eso yo lo digo, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Y partieron con las clases y esos profesores yo creo que se vieron muy apremiados. No tuvieron el tiempo para aprender a ocupar las plataformas como el Zoom, que no tiene mucha dificultad, por ejemplo el Meet, pero hay un sector de profesores que sí les costó un poco, pero claro. sí cuentan con el apoyo en las casas, quizás de algún hijo, algún sobrino, nieto incluso, que les puede ayudar en eso. Eh, más que un problema de capacidad de digitalización, yo creo que estaba el tema de la actitud, porque esto, como te decía, ya estaba hace mucho tiempo Sí, po. y tendríamos que haber empezado a ocuparlo, y ojalá que no dejemos de ocuparlo porque sirve bastante. Eh, Quizá, y no sé, podrían ser los consejos de profesores desde la casa por Zoom, quizá en algún momento, o quizá eso es un tema bien controversial porque hay gente que no va a querer llegar a la casa a A trabajar, trabajar, claro. hay gente que sí. Yo trabajo en una escuela que hay que moverse por lo bajo 1 hora en bus y de vuelta 2 horas al día, entonces quizás sí les facilitaría eso o quizás no. Pero volviendo a la respuesta de tu pregunta, yo creo que en términos generales sí estábamos preparados para la digitalización, porque generalmente ocupamos algo similar. Pero a la vez hay que verlo como oportunidad, pues hay Sí, como una oportunidad nueva de que había un mundo que estaba ahí para los docentes. Por ejemplo, muchas escuelas trabajan con la suite de Gmail, sí, y en Gmail uno se mete en una oficina virtual, pues en el mismo correo puede calendarizar, puede hacer una videollamada, puede poner una lista de tareas, puede escribir notas, sin salir de esa ventana de claro. Gmail, por ejemplo. Eh, Y eso no pero eso y eso no está de solamente, hoy día, está años que claro, eso ahí. claro. Entonces, nosotros mismos cuando trabajábamos con los debates con la profe Ruth, que le mando un saludo, También aprovechamos de Ruth saludar. Olmos, ocupábamos mucho el Google Docs, por ejemplo, para trabajar en construir un marco teórico en conjunto, en problematizar una idea, en dar argumentos a favor o en contra de un tópico. Entonces estaban ahí, y en términos generales, y la mayoría de los profesores que conozco, yo sí estaban preparados. Un grupo que también conozco no lo estaba, pero menos. Pero yo creo que eso ya se ha ido resolviendo. Yo creo y ojalá que nos podamos desarrollar mucho más en temas digitales, en temas de tecnología de la información y la comunicación, y sobre todo crear entornos de aprendizaje virtuales que entreguen oportunidades reales de aprendizaje y le permitan al estudiante tener una experiencia virtual muy, muy cercana a lo que podría ser obviamente la experiencia directa, que no hay que dejar de hacer porque sobre todo con Claro, los niños más pequeños, sí. el tema de la digitalización, ojalá trabajarla principalmente con los papás para orientarlo, pero que los niños tengan ojalá más experiencia directa y pasen menos tiempo en las pantallas. Y que la idea es que estos cambios, estas herramientas que han aparecido en estos últimos cerca de 6 meses, no se pierda, o sea, que no volvamos a la escuela en algún momento y volvamos todo a lo que era antes, ¿cierto? Esa como enseñanza tradicional, sino que no nos olvidemos de todo esto que está pasando, en el fondo, que eso se mantenga. Esa es Sí. la idea. Profesor, ¿qué estrategia, qué tipo de estrategia? Bueno, usted ya nos ha contado un poco acerca de cómo se ha enfocado, ¿cierto?, en la parte, en la ayuda, ¿cierto?, esos equipos de trabajo que usted me contaba, de los psicólogos, pero ya en la parte como más académica, ¿qué tipo de estrategia han implementado en su escuela? Mira, la estrategia principal que nosotros hemos implementado en la gestión pedagógica es, aprovechando que hay un decreto de suspensión de clase, ¿ya? El decreto que emana el Ministerio de Salud, el 180, y que obviamente dialoga con el de Minedu.
nosotros estamos en un decreto de suspensión de clases presenciales, obviamente. Ya no nos llaman a suspender procesos de apoyo pedagógico, ¿ya? Claro. Aprovechando esa coyuntura, nosotros estamos planteando hace mucho tiempo el tema de nivelar a los estudiantes. Nosotros trabajamos con una plataforma que se llama Leadme, que es una plataforma de gestión pedagógica y centrada en la gestión curricular. Esa plataforma a nosotros nos ofrece instrumentos de evaluación estandarizadas, que obviamente nosotros triangulamos con otros para poder obtener un juicio, emitir un juicio evaluativo y señalar dónde están nuestros niños en ese momento. Entonces diagnosticamos. Nosotros teníamos programado un diagnóstico con esa plataforma de manera en papel, lo íbamos a hacer y íbamos a transcribir eso con unas planillas que existen en esa plataforma que también se pueden revisar incluso con el smartphone, sacándole fotos como un lector óptico. Entonces nosotros teníamos planificado para la semana donde nos mandaron para la casa, esa semana íbamos a aplicar un diagnóstico y desde allí nosotros íbamos a hacer planificar a los profesores. Entonces, ese diagnóstico igual lo realizamos algunas semanas después, cuando ya logramos poder estabilizar, conocer y crear los canales de comunicación con los niños y aplicamos un diagnóstico, lo cruzamos con otro y determinamos el nivel donde se encontraban los niños. Nos encontramos con que en primer ciclo los niños estaban bastante bien, de acuerdo a ese diagnóstico. A ese instrumento, obviamente, sesgado por lo demás, ¿cierto? Hay un sesgo grande allí, Sí. pero hay información importante que nos entrega, y que no hay que dejar de ver tampoco. Entonces nosotros basamos nuestro trabajo en nivelar. Vimos dónde están los niños realmente, si estaban en octavo básico, vimos que no estaban en muy buenas condiciones para trabajar en octavo básico, entonces empezamos a trabajar desde sexto básico. Entonces hemos ido nivelando. La otra estrategia que aplicamos fue identificar los aprendizajes claves antes que saliera la priorización curricular. Entonces nosotros determinamos el nivel donde estaban, que es una orientación que además viene dada también por el mismo documento que orienta la planificación anual, y los focos que deben estar en el PME aparece ahí como un foco, centrarse en la nivelación de los aprendizajes. Entonces nosotros tomamos eso porque también conocemos la experiencia que ha tenido el Liceo Bicentenario San Nicolás, y la otra vez salió en las noticias, en TVN. Y yo el año ¿Puso al pasado... monte? No, No. ese del sur, Ah, ya. del Liceo Bicentenario San Nicolás, Ya. queda cerca ahí de Chillán, si no me equivoco. Entonces nosotros vimos eso hace mucho tiempo. Cuando digo nosotros, hablo de mi equipo. Yo trabajo Claro. con el jefe técnico que se llama Ulises Rojas, un UTP que trabaja con nosotros hace muchos años, trabajo con él. Compartimos un pensamiento muy similar en la gestión pedagógica y en el liderazgo que tiene que ejercer un docente. Entonces, hemos conversado de eso, identificamos ese colegio y vimos que le estaba funcionando. Si bien hay algunos estudios que hablan que trabajar en grupo no es muy positivo, ellos lo señalan que sí, y depende de las condiciones y las variables que están en juego también. Entonces, tuve la oportunidad justo en ese año de conocer tiene un nombre, no me gustaría afirmarlo completamente, parece que era como una directora académica, que sería como una unidad técnica pedagógica en el fondo. Las conocí en un encuentro que realizó una escuela de acá de Alto Hospicio y plantearon los sellos que ellos tenían como liceo. Uno de los sellos era la nivelación de aprendizaje. Entonces les pregunté cómo lo hacían, me explicaron cómo lo realizaban, y nosotros tratamos de tomar esa estrategia también porque nos parece bastante buena. Esa es una. Sí, muy bueno. Trabajar con los aprendizajes clave, que es lo que es relevante aprender. Nosotros trabajamos con ATES, trabajamos con un asesor de matemáticas, como te comentaba el otro día, Sí, verdad. con Alejandro Pedrero, y con él hemos ido trabajando la gestión curricular de cada nivel, con los aprendizajes clave, y además con una priorización curricular interna también de la escuela, que se deriva de los resultados que tuvieron los niños en esos diagnósticos y los resultados anteriores que ya venían trayendo. Entonces esas son las dos principales estrategias de la gestión curricular que nosotros hemos establecido. La otra estrategia es poder trabajar con apoyos pedagógicos, no realizar clases normales.
Entonces nosotros enviamos un material, trabajamos la experiencia, mandamos cápsulas, fuentes de información, y luego cada cierta semana los docentes se reúnen con los niños y niñas y trabajan retroalimentación, donde de ahí nos estamos acercando un poquito a la planificación inversa, donde los niños ya saben a lo que van. Claro. Entonces esa clase se ocupa para el desarrollo, esa parte sincrónica, y lo asincrónico, los niños se preparan para eso. Entonces esas son las principales estrategias que nosotros hemos realizado. El PIE, que trabaja muy bien con los niños de manera personalizada. También la psicóloga Cintia Triviño diseñó y digo nombres porque son personas que han creado su material, creó un manual para trabajar el desarrollo de las emociones. Lo que me llama mucho la atención de ese manual es que se basa en la alfabetización emocional y habla de desarrollar facilitadores dentro de las casas y generar una red de trabajo, donde no se centra solamente en una persona el trabajo que se va a realizar ahí, sino que se trabaja en un grupo de personas, y obviamente en este caso los que asumieron lamentable, y también hay que verlo de manera positiva, el rol del mediador, que fueron los papás, están siendo asesorados por la psicóloga y está apoyando a los niños en las casas desde el punto de vista emocional, al cual nosotros le estamos dando bastante auge. Existe una tensión siempre en la escuela entre el currículum de la disciplina de matemática, por ejemplo, con el de orientación, que no se toma mucho en cuenta. Hay una tensión ahí. Sí. Y que muchas veces los docentes pensamos que el trabajo de orientación tiene que hacerlo el psicólogo, y no, eso es trabajo nuestro del docente de aula poder ejecutarlo, obviamente con el apoyo y la orientación del psicólogo. Y eso es lo que están haciendo. Me parece una estrategia muy potente, esa idea que surgió aparte de una solicitud que nosotros le hicimos, y ella planteó ese manual, que nos parece a nosotros muy, muy bueno, y lo ha ido trabajando con los docentes. Están en una fase de apropiación, de alfabetización, y esperamos que tenga muy buen resultado. Para nosotros primero es el trabajo emocional. Un niño lleno de cortisol en el cuerpo es muy poco probable que aprenda algo, por lo tanto es relevante poder generar las redes neuronales que tienen que ver con la emoción que se produce también en el cerebro, y que no es algo esotérico ni algo. Cuando hablamos de emociones, nos imaginamos corazoncito, unicornio, Claro. arcoíris, cosas así. No es así. Entonces es algo completamente relevante que ha tenido una falencia tremenda en el sistema educativo, y queremos abordarlo. Claro. Esas serían las principales estrategias. Y ahora que me comenta eso de que los estudiantes que están en octavo están trabajando contenidos de cursos anteriores, ¿ha tenido buen resultado, buen impacto? Sí, mira, nosotros hemos tenido buen resultado en esa parte. Los niños lo han tomado bien porque se respeta el ritmo de aprendizaje. Nosotros creemos que un niño, como dice el doctor Carlos Calvo, un estudiante no puede no aprender. Todos pueden aprender. Creemos eso nosotros, es nuestra creencia principal, y los niños también lo están experimentando y se están dando cuenta que sí pueden aprenderlo. Muchos se dan cuenta que sí olvidaron algunos conceptos, habilidades y actitudes, y lo más relevante de eso es que ellos pueden ir al ritmo de aprendizaje de cada uno, y eso es fundamental. Como te decía anteriormente, pues nosotros lo positivo de esto es que cada uno también puede ir manejando sus tiempos, puede ir avanzando a su ritmo y teniendo un aprendizaje más profundo en ese tema. Entonces lo han tomado bien. Sí, algunos tenemos que trabajar ahí una estrategia comunicacional para explicarle muy bien al apoderado. Creemos que hay un sector de apoderados que aún no nos entiende esa estrategia. Dentro de estas reuniones que te mencioné, con los apoderados se repetía la pregunta, en cada reunión nos decían, director o jefe técnico, ¿puedo hacer que mi hijo repita? Y nosotros nos decíamos, no, pues si nosotros ya hicimos que su hijo repitiera, si estaban nuevamente viendo esos objetivos de aprendizaje que ya los vio para poder fortalecerlo, y en el fondo eso ya ocurrió, ya nosotros tomamos de tiempo para eso. Entonces ellos quieren nuevamente que vuelva en temas como la escuela tradicional,
que Claro. avanza nomás, que avanza, que no mira para atrás. Y la nota al libro. Entonces ella piensa que nosotros estamos así, claro, y no anota el libro, y ella piensa que estamos así, y que Mm. lo que dice ya, quiero que mi hijo vuelva porque no aprendió. Nosotros ya nos dimos cuenta de eso y ya hicimos que todos los niños volvieron en su nivel y en distintos grupos de trabajo que están realizando, valga la redundancia. Claro, es súper bueno porque muchos colegios, la mayoría en la escuela, y me incluyo, nos concentramos en priorizar contenidos de ese año, del año que le corresponde a cada estudiante, y no tener esa visión que tuvieron ustedes como equipo, y decir, oye, ya aprovechemos esta instancia para concentrarnos en lo que pasó antes. Y eso es súper bueno, y qué bueno que le esté teniendo buenos resultados con los estudiantes. Y aprovechando ese lazo con los estudiantes, ha tenido la posibilidad de tener algún contacto con ellos de manera virtual, si le han expresado alguna opinión acerca de lo que están viviendo en el aspecto emocional, ¿cierto? Y también cómo están recibiendo esta educación remota. Sí, sí, es bueno. Yo personalmente no he logrado reunirme con muchos niños. He logrado trabajar más con los equipos, con los docentes, Ya. asistentes y con los apoderados. Pero sí, los equipos de los docentes han estado trabajando con los niños. Hemos hecho encuentros también. El otro día contratamos a un grupo que hizo un circo virtual a través de Facebook Live. Mm, Estuvieron ahí participando los muchachos. qué bueno. También hay distintos grupos, también hay distintos niños Ya, que no la están pasando bien, otros que sí. Eh, Hay niños que sí, obviamente entran en crisis, por ejemplo, que no quieren estar más encerrados, que echan de menos a sus compañeros a pesar de verlo a través de una pantalla. claro. Pero en términos generales, también hay algunos niños que están aprendiendo mucho, han avanzado bastante, como te decía, sobre todo los niños de primer ciclo. Yo no esperaría que no avanzaran tanto, son los que más apoyos tienen de las mamás. Eh, Se nota en el trabajo realmente que la evidencia lo hacen ellos. Y en el fondo los niños están bien expectantes con lo que está ocurriendo. Hay harta incertidumbre por parte de ellos, pero en términos generales están bien, han afrontado bien el Proceso. problema, Ya, el proceso. ya. Eh, y bien, en Pozo del Monte llegó más tarde la pandemia, se demoró allá en llegar, hubo mucho tiempo, 2 contagios, bastante tiempo, 2 contagios solamente, y que se contagiaron en Viña del Mar al parecer, y ellos ya sabían que estaban contagiados, entonces ellos fueron muy responsables. Ellos llegaron a la casa y se aislaron y no salieron, y no contagiaron a nadie ellos, en Ya. Pozo. Después hubo un brote grande en una institución y ahí se disparó en Pozo Almonte, a pesar de ser una comuna relativamente pequeña, Claro. sí tiene bastantes Sí, habitantes, sí. para lo que uno piensa. Explotó, entonces hubo hartos contagios y, como te dije, personas fallecidas, entonces eso Claro. afectó bastante. Pero en términos generales, los niños están bien, han aprendido bastante más de lo que nosotros pensábamos que iban Qué a bueno. aprender, manifiestan gratitud frente al trabajo que se está haciendo, nos dan mucha información con respecto a cómo seguir. Sí, hay, por ejemplo, hay un tema que nosotros estamos a punto de resolver, que es el tema de la conectividad por PME. Nosotros hicimos la compra y vamos a entregar en comodato algunas tablets Qué bueno. para que los niños puedan trabajar de manera asincrónica y sincrónica. Estamos viendo unos contratos ahí con chip móvil para poder conectarlo a internet. Y eso básicamente con respecto a los niños. Sí. Profesor, ahora que ya hablamos de los estudiantes y me comentaba un poco de los apoderados también, ¿cuánto ha cambiado el rol del apoderado en estos últimos 6 meses? Ha cambiado bastante, bastante. Eh, yo ayer le señalaba y le agradecía y los motivaba a algunos apoderados de que ellos asumieron el rol de mediador pedagógico y mediador de emociones también. El rol principal que tiene que tener un docente es la mediación. Y eso tuvieron que asumirlo los apoderados actualmente, y ese rol es difícil. Yo lo vivo acá en la escuela en la casa escuela. Claro. Siendo los dos profesores, es difícil trabajar con un niño a distancia, no es fácil. Mi hijo también es un niño que muchas veces entra en crisis y llora, dice esta maldita cuarentena que nos tiene encerrado, siendo que mi hijo era súper casero.
no sale mucho, entonces igual me imagino los otros niños que sí estaban más acostumbrados a salir. para salir. Entonces ha cambiado bastante el rol de mediador, ha sido difícil, por ejemplo, hay apoderadas que nos manifiestan ser mamás de 4 niños, por ejemplo, nos dice, profesor, yo no puedo rendir mucho con los 4 niños, ¿qué pasa con ellos? Todos esos casos nosotros los identificamos y los vamos tratando de manera particular y con flexibilidad y equidad, sobre todo, porque hay que entender el rol del apoderado, hay que apoyarlo y no es el momento para exigirle a ese grupo. Pero en general, como te decía, en los grupos más pequeños, los papás, al menos en mi escuela, muy bien, han asumido muy bien el desafío, muy buena comunicación con los docentes, siguen las instrucciones, trabajan con ellos, el tema de la experiencia directa de los más pequeños. Hay niños, sí, por ejemplo, que plantean mucha vergüenza grabarse, por ejemplo. El profesor de educación Yeah. física les pide que ellos graben sus movimientos, eh, de los patrones de movimiento, el rango de movimiento que ellos tienen que tener frente a algún ejercicio, y algunos niños presentan ese tema. Yo ayer me acordé cuando era pequeño yo también, porque para ellos presentarse frente a una cámara en Zoom o en Meet es como, sienten como que se estuvieran exponiendo en una disertación. Claro. Entonces hay niños que entran en pánico y no les gusta. Entonces estamos también trabajando con ellos ese tema. No les gusta grabarse, entonces nos piden, ¿y qué podemos hacer? Buscamos otra estrategia para eso. O trabajamos con ellos, oye, mira, te va a ver solamente el profesor, existe un contrato ahí de confianza, y ahí acceden y lo hacen. Entonces, eso básicamente, ese tipo de dificultades se enfrentan los papás, pues niños que no quieren grabarse, niños que están en la mesa, por ejemplo, quizá pasa el hermano por al lado, quieren ir a jugar con el hermano, la mamá está ahí, no es profesora, es difícil. Hay un gasto de energía grande, pero lo están haciendo y lo están asumiendo bien, y eso también es algo de las cosas que tiene que quedar. Si bien en nuestro rol en la escuela trabajar aspectos curriculares, tanto el triángulo instruccional dentro de la escuela, el profesor, el currículum y el estudiante, tanto como el triángulo más grande que es la familia, la escuela y obviamente los estudiantes, tiene que fortalecerse. Ojalá que eso se mantenga en el tiempo también, para que lo que se hace en la escuela también pueda realizarse en las casas, y lo que se hace en las casas bien también se pueda replicar en la... Y ahí necesitamos facilitadores, pues como señalaba anteriormente con el manual de las emociones, facilitadores, alfabetización. Lo importante es que los papás también manejen terminología curricular cuando se habla de un objetivo, de nivelación, de estrategia. Es importante que sepan de qué estamos hablando, porque al final uno piensa que ellos entendieron todo lo que uno les dijo y no entendieron. Entonces es fundamental. Nosotros también dentro de la estrategia del plan de mejoramiento tenemos estamos muy conscientes, tenemos que mejorar nuestra comunicación a nivel organizacional en distintos tipos, tanto interpersonal como una comunicación estratégica, como la visualización de algunos conceptos que son claves, que ellos conozcan lo que estamos hablando cuando hablamos de un PME, que conozcan el objetivo estratégico. Estamos ahí buscando la forma de poder traducir toda esa información técnica que a veces es tediosa para un apoderado, pero que la entiendan bien y que sepan de qué estamos hablando y realmente hablar de una comunidad. Creo que ellos, como ahora se están haciendo parte de del aprendizaje de sus hijos o lazos familiares que tengan, que eso lo mantengan, que no se pierda, que no sea solo ir a buscar al estudiante, ir a dejarlo, ir a las reuniones y listo, y eso nomás, y ver que le vaya bien en las notas y sería. Entonces ese aspecto, ese protagonismo que está tomando el apoderado es súper importante, y es que, como dice usted, mantener. Profesor, los cambios que hemos hablado que requiere la escuela, ¿cree que se puede generar más rápido, entre comillas, con las circunstancias que tenemos hoy en día? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, el tema digital, el otro día lo conversaba también con un colega, con un profe. Todo lo que ahí no ha visto bien la fuente que lo señala, pero en varias partes, en varios sitios de internet lo dicen, que lo que se iba a demorar 10 años
se demoró meses en cuanto a la apropiación digital y a la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. Claro. Entonces yo creo que en esa parte avanzamos mucho. Y también en el rol que tenemos que asumir todos, tanto el rol del apoderado, como te hablábamos recién, como los estudiantes y nosotros centrarnos. Y también acá hay un tema importante, un cambio cultural que también se está produciendo actualmente con la entrada del decreto 67, que es el tema de la evaluación formativa, valorar el aprendizaje en sí mismo, valorar el desempeño más que la calificación. Ese es un gran desafío que todavía está ahí en veremos, porque la gente todavía entiende la nota, como decías tú, pues la nota del libro. La nota del libro, claro. Me quedo tranquilo con un 7 y no dice nada, me saco un 7 igual. No, pues el tema acá es aprender. Si el otro día le decíamos a un apoderado, al ejemplo, el tema de la evaluación formativa, un docente no puede calificar si es que realmente no se percató, no logró que el estudiante evidenciara que realmente aprendió. Y ahí recién yo realizo una situación o aplico un instrumento de evaluación para ya emitir un juicio calificativo. Si yo no estoy seguro que mi alumno que tenía que saltar 10 veces el cajón, no lo logra, lo preparo para que lo logre y recién lo califico. Así de bondadoso tiene que ser este tema y no andar jugando al tema de que por ejemplo, a mí me tocó muchas veces cuando era estudiante, porque profesores que no hacían pruebas, ni siquiera sabíamos de qué se trataba la prueba en esos tiempos, preguntas para pillarnos, por ejemplo, decían, era un libro, no sé, pues los libros de química tienen cuántas 900 páginas, y tú tenías que ojalá achuntarle a qué capítulo el profesor justo iba a evaluar, claro. Y eso no es justo, no es una evaluación justa. Entonces, y también eso hay que sacarlo un poco de nuestro gremio, de ocupar la evaluación realmente para eso, para que el estudiante mejore su aprendizaje y que sea un proceso que comienza. Cuando uno le habla de evaluación al apoderado, ellos piensan que uno inmediatamente está calificando, y no es así. Claro. Nosotros hemos estado evaluando todo el tiempo, y ahí abren los ojos y se asustan. Y digo, no, mire, esto es un proceso, uno recoge información, la analiza, toma decisiones, emite un juicio al final, o emite un juicio para mejorar, y después recién, ya cuando estamos seguros, vamos a calificar. Entonces es un tema que tiene que cambiar, que eso todavía está ahí en desarrollo, al menos en mi contexto, al menos en lo que yo logro observar. Quizás en otro ya están muy avanzados en ese tema hace rato, y quizás lo que estoy hablando yo es muy del pasado para ellos, quizás, no sé. Pero eso es lo que yo visualizo, que es el cambio que hay que hacer. Claro, la evaluación es como uno de los temas centrales que siempre ha estado bien en discusión, pero no se han generado grandes cambios. Y ahora quizás es el momento, porque siempre debemos evaluar, pero el problema es que existe esa cultura de la nota del libro, que es lo que comentábamos recién, y el apoderado no busca eso, busca que esté la nota del libro, que ese proceso Oye, o llega a una escuela y plantea a un niño, ya, hoy día vamos a trabajar esto, y profe, ¿tiene nota eso, no? Claro. Si no tiene nota, no se hace. Y ojalá que Dios te ayude, que las fuerzas del universo estén contigo, porque no te van a tomar muy en cuenta, lamentablemente, y eso hay que cambiarlo. Eso yo creo que hay que mejorarlo, porque si bien todos nosotros trabajamos por un sueldo, obviamente, hay estudios, por ejemplo, que hablan de clima laboral, que hablan que el sueldo en sí no es una motivación, sino que son las condiciones. Entonces, ojalá que también nosotros podamos generar esas condiciones para que la motivación del estudiante no sea la calificación, y sea el aprendizaje real, entender de que el piloto de avión, por ejemplo, si se sacó un 7 haciendo trampa, después se va a notar cuando tenga que manejar el avión, pues ahí vamos a ver realmente que no aprendió. Obviamente no van a certificar, no va a pasar eso a ese nivel, pero debería no pasar. Ocurre en la licencia de conducir, sí. Claro, por ejemplo. Hay gente que no sabe manejar y la saca por sacar la licencia. Ese es su objetivo, y eso es lo mismo en la calificación. ¿Y qué pasa después? El accidente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Es algo que yo vengo observando hace mucho tiempo, desde que soy profesor, que la motivación no está en el aprendizaje, sino que está más en la calificación. Sí, hay niños que
que tienen motivación intrínseca y están centrados en el aprendizaje, son niños que leen libros por placer, están esos niños. Y también hay que visibilizarlo y mostrarlo, mira, este niño logra eso, ¿por qué tú no lo puedes hacer? ¿Por qué estás centrado en esa motivación? Si bien la nota te sirve, sí, te sirve porque te certifica, te abre puertas, te puede abrir camino a una beca, por ejemplo. Claro. Pero hay que demostrar primero y respetar los ritmos también. Es otro tema también que nosotros tenemos que identificar, sobre todo el tema del ritmo de aprendizaje en alguna asignatura, tener más paciencia para retroalimentar, detenernos un poco más, observar, conversar, dialogar, es relevante. Pero yo creo que sí, los cambios se aceleraron bastante en la escuela, hay más apertura al menos en la escuela en donde estamos nosotros, y creo que vamos por buen camino. Tenemos el apoyo también, como te decía, de la corporación para hacer eso. Tenemos un buen diálogo ahí con el equipo del sostenedor. Estamos alineados en esa parte. Qué bueno. Donde tiene que existir participación y todo eso. Ya hablamos de los estudiantes, de los cambios que han tenido los apoderados. Y, profesor, le quería preguntar, ¿qué tan importante durante estos meses, desde que usted también asumió la dirección de la escuela en Pozo Almonte, qué tan importante ha sido el trabajo colaborativo durante este tiempo en su escuela? Bueno, el trabajo colaborativo es un desafío de las escuelas de Chile, yo creo, a mi juicio, por lo que he observado. Como profesor de aula, lo hablo como profesor de aula y desde el rol directivo. Que el trabajo colaborativo en Chile todavía es un desafío que todavía no está muy sistematizado en las escuelas. Si bien en la mayoría de las escuelas existe harta disposición y buena disposición por parte de los docentes a trabajar con el otro, a trabajar entre pares, yo creo que todavía falta ampliar la red y el conocimiento sobre lo que es el trabajo colaborativo. Yo creo que siempre se confunde el trabajo colaborativo con la cooperación, con ayudarte a hacer algo. Claro. Oh, mira, profe, te voy a ayudar en el acto, te voy a ayudar, yo te hago la escenografía y tú vas a hacer lo otro. Y si bien la cooperación es parte del trabajo colaborativo, no lo es todo. Entonces el trabajo colaborativo tiene que estar más centrado en el aprendizaje, que es lo que nos invitan actualmente las investigaciones, los mismos estándares indicativos de desempeño que son las que, de cierta forma, a nivel meso, nos ordenan un poquito la gestión en el modelo organizativo racional, que obviamente dialoga con el abierto y genera un modelo más mixto de organización. El trabajo colaborativo, al menos en las escuelas que conozco yo, en otras obviamente sí está muy avanzado, está ingresando a la gestión curricular, a la gestión pedagógica, conectada con el liderazgo y la convivencia, y que obviamente la gestión de recursos entrega las condiciones para eso. Entonces, por ejemplo, nosotros en la escuela ahora estamos iniciando, si bien se ha hablado de trabajo colaborativo, los profesores lo han realizado también, falta una práctica que se mantenga en el tiempo y que se realice y que no quede solamente en el discurso o en el papel. Entonces, estamos trabajando con la Universidad Católica con respecto a eso, con el doctor Paulo Volante, con Claudia Llorente, que son los que están a cargo de ese proyecto. Es un proyecto FONDE, ya estuvimos en la primera fase, el primer semestre, si podemos llamarle primer semestre, en la incorporación y entrenamiento y la preparación de un equipo experto en ciclo de investigación colaborativa. Y ese ciclo de investigación colaborativa tiene 4 etapas. Dentro de esas 4 etapas está poder planificar juntos, poder observar una clase juntos, poder realizar la clase y poder refinar la planificación. ¿Qué significa refinar la planificación? Que esos actores, esas personas que pasaron y vieron la clase le dicen, mira, esta clase la podrías haber hecho de esta forma, y en conjunto graban la clase, la observan en video. Eso estaba pensado para hacerlo en un año presencial. Yeah. Entonces, ese año presencial sabemos que no fue. Entonces lo hicimos a través de Zoom. Se facilitó el tema del almacenamiento de las prácticas. Ocupan ellos una plataforma que se llama Sidme, que tú grabas la clase
cada escuela está asociada y lo grabas con el celular, con una cámara, con qué sea, y la subes a esa plataforma y la pueden ver todos los que están conectados a ella. Es una nube. Ya. Entonces, allí puedes analizar esa clase, la puedes observar y después te juntas con el profesor y el equipo directivo y nosotros agregamos también el equipo PIE, porque trabajamos con el programa de integración y se refina esa planificación, se mejora. Ya. Entonces, después se Oh, qué vuelve a bueno. repetir y se ve ese efecto. Entonces, es una práctica concreta de trabajo colaborativo que nosotros estamos implementando en la escuela. Estamos Qué trabajando bueno. con un grupo pequeño. No estamos Ah, eso, trabajando con eso le iba toda a la escuela. preguntar, si era, estaba enfocado, focalizado en cierto grupo de Estamos profesores. trabajando solamente en séptimo y octavo, Ah, ya, básico. ya, Estamos trabajando con la asignatura de inglés y matemáticas. Ahí ya. con 4 profesores, las 2 profesoras de inglés y los 2 profesores de matemáticas. Entonces, Qué bueno. además, también se da la instancia para hacer coenseñanza dentro de la misma clase. Entonces, nosotros ese es el trabajo concreto que estamos estableciendo, el trabajo colaborativo, además del modelo que propone la evaluación docente, que es muy parecido al método científico, que identifica un problema, se definen las acciones y se resuelve y se evalúa. Entonces, por ahí va el trabajo colaborativo, pero yo creo que es un desafío también, y también tiene que ver con la actitud. Tiene que ver con la actitud. Cuesta mucho en los equipos trabajar, por ejemplo, en los mismos documentos, como te decía, en un Google Docs, hacer un marco teórico en conjunto, o programar junto en una sola página. Cuesta todavía que los equipos trabajen de esa forma. Y, por ejemplo, Pablo Volante habla harto del concepto de desprivatizar las prácticas. Significa que lo que tú haces en la escuela es público, Claro, no es privado, no es privado. Sí, obviamente hay documentación que tiene que tener discreción, por ejemplo, no sé, las liquidaciones de sueldo. En el caso de los públicos, el sueldo no, porque eso se publica en transparencia. Pero no sé, pues documentación como las licencias médicas, casos especiales de niños claro. agredidos, por ejemplo, fichas de ellos, datos que son y que tienen que ser resguardados porque son íntimos, confidenciales. Pero las prácticas pedagógicas no son privadas. Por mucho tiempo en Chile las salas de clases han sido cajas negras, incluso para los mismos Sí, directivos de una misma sí. escuela. Por un tiempo en Chile costó mucho que los docentes nos relajáramos un poco, que entendiéramos que el rol del jefe técnico, o del director, o no sé, pues del coordinador, o del otro compañero, o del otro colega, Mm, quizá de otra asignatura que viera una clase, era, no, pues era incluso tildado como maltrato laboral o acoso. Y yo también, mira, yo también lo viví, pues, y yo también fui profesor, y eso también derivaba o sea, soy profesor, eso claro. derivaba mucho de también el foco que tenía el acompañamiento al aula, que era supervisión, así, con esa palabra, supervisión. Entonces entraba una persona con un cuaderno, tiqueaba, no, no hizo esto, sin entender el contexto, sin entender Mm, las características de los estudiantes, y evaluaba y emitía un juicio lapidario muchas veces. Entonces eso obviamente genera un rechazo. generaba un rechazo, porque es como, no sé, como cuando juega un equipo de fútbol, cuando juega Chile. ¿Cuántos técnicos hay sentados en las galerías mirando cómo tendría que haberlo hecho el técnico? O criticando los cambios que hizo. Y expertos en eso. Entonces, imagínate para un profesor de matemática que lo observe un Mm, profesor que no es del área, también eso es cuestionable. Entonces, también eso generó un rechazo. Entonces, esas prácticas se fueron regulando en el tiempo. Se fue señalando y se empezó a incorporar y acuñar el concepto de acompañamiento al aula, de que está el foco en la mejora, más que en emitir un juicio y lapidario y resaltar lo calificativo. negativo, entre comillas. Claro. Entonces ahora nosotros proponemos que eso es solamente un elemento de la evaluación de desempeño que determina un nivel, y que también tiene que estar asociado a la mejora, porque si hablamos de comunidad educativa, tenemos que entendernos, como dice Maturana, ver al otro como un legítimo otro, escucharlo, identificar también las dificultades y apoyarlo más que cuestionarlo o enjuiciarlo. Ahora, Claro. también hay un tema de actitud, pues si después de mucha conversación, después de haber hecho todo lo posible, no hay un cambio y ese cambio o ese comportamiento
no tiene buenos resultados en los estudiantes, que es lo que uno tiene que ver principalmente, ahí se tomarán decisiones, obviamente. Y también habla mucho ese ciclo de investigación colaborativa de centrarse en el triángulo instruccional, más que centrarse solamente en el profesor. Se centra en la práctica del docente, en el estudiante, cómo va teniendo un impacto en la práctica pedagógica en él, si existe aprendizaje, si existe modificación cognitiva, conductual, y obviamente en el currículum, cómo se gestiona ese currículum. Entonces se miran esos tres elementos de manera, de cierta forma, panorámica, desde arriba, sistemática, conectada entre sí, con todo lo otro que está asociado a eso, y no solamente en la práctica del docente. Entonces, eso es importante para ir mejorando y centrado en la mejora, centrado realmente en mejorar, no en castigar y en emitir un juicio. Claro. Entonces, en el deporte eso es bien sencillo. Por ejemplo, si tú haces un diagnóstico y ves que, no sé, ciertos jugadores están más avanzados, trabajas con ellos y trabajas con los otros que están menos avanzados y identificas por qué esos no están más avanzados, quizás, no sé, pues hay que trabajar más la resistencia, la fuerza, etcétera, y vas trabajando personalizadamente porque tú quieres que esas personas estén en tu equipo y quieren que mejoren funcionen bien y claro. que mejoren. No sacarlos del equipo. No sacarlos del equipo y decirle, oye, qué malo eres, sí. no, pues no se trata de eso. Claro. Entonces también a mí me gusta mucho el concepto de comunidad que plantean las comunidades indígenas de acá del norte. La otra vez un amigo me planteaba algunos principios y entre esos principios estaba la reciprocidad. La reciprocidad, si por ejemplo si yo te ayudo con algo, tú también tienes que dar, en este caso a la organización, lo mejor de ti para poder lograrlo. Entonces ahí se enlaza la colaboración, que ese 100% que tú estás dando por mejorar, va a tener un beneficio en quién, en el estudiante, que es el centro de la gestión. Entonces eso es lo que estamos viendo hasta el momento en colaboración y en trabajo colaborativo. Y obviamente, y como ya lo dije en otro momento, tiene que eliminarse la competencia, no la competencia docente en cuanto a habilidad, actitud, conocimiento, sino que en el competir con el otro, en tratar de ganarle al otro. Eso es lo que hay que entender en Chile, y que se le ha hecho el daño también, porque la otra vez un ministro ahí con sus semáforos, con sus clasificaciones de escuela, está mejor que la otra. Eso le hace un daño a la colaboración, porque se levanta la competencia y obviamente la colaboración se elimina. Entonces, tampoco se trata de que todos seamos amigos y andemos abrazados y nos queramos todos, y eso no es así. No es así. Pero se trata de que en nuestro trabajo seamos profesionales y que colaboremos y que dejemos muchas veces el comportamiento competitivo para otras cosas. Para eso está el deporte o otro que... Actividades recreativas. Claro. No para algo tan importante como es la educación. Aunque sí siempre va a estar. El mismo autor que te señalaba, que Volante, también habla de la política dentro de la escuela, no esa política partidista obviamente, sino que los círculos de poder que se establecen entre profesores, claro. Entre directivos, las dinámicas que se dan incluso en el poder que poseen los estudiantes frente a algún otro, o el liderazgo que ejercen con otros. Interesante todo eso, verlo, y ojalá dialogar. Yo creo que el camino en la escuela es poder conversar, poder ser honesto y señalar que la colaboración realmente nos va a servir mucho más que la competencia para el colectivo. Un elemento por sí solo del sistema no sirve, tienen que conectarse todos, o incluso estando presentes todos esos elementos, si no se conectan y no se sincronizan y si no hay una optimización de eso, el resultado no se va a dar tampoco. Podemos tener en un equipo de fútbol, a ti y a mí nos gusta mucho el fútbol, sí. Verlo, ya, porque yo jugarlo es malito. Yo también. Pero me gusta mucho la estrategia, todo eso. Puedes tener tremendos jugadores, pero si no hay comunicación, tampoco fluye. Claro. Y puedes tener incluso jugadores con menos habilidades, pero si se coordinan y si logran dialogar con el otro y comunicarse y poner su capacidad al colectivo, el equipo va a funcionar y va a ser un equipo
mucho más dinámico y de cierta forma orgánico y que va a responder de mejor forma a los desafíos. Entonces eso es lo que Profesor veo con Guillermo, respecto a la colaboración. claro, es súper importante lo que comentaba. Y respecto, antes de que se me olvide, esa investigación colaborativa que estaba planteando, ¿cómo lo recibieron los profesores de séptimo y octavo en su escuela? Mucho más trabajo, para a lo mejor lo tomaron como más trabajo, o cómo lo tomaron ellos y cómo ha sido su participación también en este proceso. Yo diría que en un 75% positivo. Ya. Y sí, pues se visualiza como más trabajo, pero no es más trabajo. Mm, Se trata de optimizar el trabajo que uno hace y hacerlo justamente. mejor Mm, y ayudarse con el otro. Y al final es menos gasto de energía. Y se visualiza como una amenaza muchas veces porque es algo nuevo. Y algo nuevo significa aprender. Y aprender es un gasto energético porque a nivel neurológico tienen que crearse nuevas redes neuronales, nuevas sinapsis, y eso tarda un poco. Se asocia muchas veces también a la repetición, a la práctica, y en este contexto incierto, ¿cierto? Es complejo. Pero, pero como te decía también al principio, este tiempo hay que aprovecharlo para ese tema, para el desarrollo profesional docente, claro. de los docentes y de los asistentes de la educación, poder ocupar el tiempo en cuando nosotros volvamos presencialmente, mantener lo que estamos haciendo bien en temas de plataformas, videollamadas, ojalá que eso no se pierda, y todo lo que uno aprendió, ponerlo ya en práctica a la hora de tener experiencia directa y presencia en un mismo espacio. Claro. Entonces yo visualicé una buena disposición. De hecho, esa investigación se hizo el primer semestre y ahora va una nueva fase que busca sistematizar esas prácticas. Y una nueva fase donde nos invitaron a participar de manera voluntaria. Y todas las escuelas que participamos ahí nos inscribimos. Entonces vamos a participar de nuevo. Entonces Qué bueno. igual se valora y se tiene una buena recepción por parte de eso. Nosotros lo incluimos también en la gestión institucional como una acción de nuestro PME. De hecho, le asignamos financiamiento para eso. Y Mm, la idea es poder ir ampliando ese ciclo. Que en este caso vamos a volver a trabajar con los mismos docentes. Vamos a agregar, sí, a una profesora que trabaja en primer ciclo en matemáticas. Y vamos a agregar al PIE ya de forma más efectiva, con psicopedagogos. y Y el- y- después eso queremos ampliarlo. ya. ¿Y el enfoque en inglés y matemática fue decisión de ustedes o el programa era esas dos asignaturas? El programa lo propuso así porque Ah, la ya. investigación inicial se hizo en esa asignatura y el apoyo Mm, también está mejor dado en esa asignatura. De hecho, hay un libro que se llama, hay un manual, hay un curso incluso que se llama en Coursera, una aplicación, se llama el liderazgo instruccional. Tú lo puedes, es gratuito, si tú ya. quieres la certificación, pagas la certificación y es de la Universidad Católica. De hecho, hay un libro que se llama Las 9 claves ELI, 9 de equipo de liderazgo instruccional, que es un manual de prácticas para los equipos de liderazgo instruccional. Y es del autor, pues de Pablo Volante, que es quien trabaja con nosotros. Ya. Entonces nosotros Buenísimo. también queremos capacitar al equipo de gestión. Y en el equipo de gestión están no solamente los directivos, están los coordinadores, los dos jefes técnicos, asistentes, coordinadora de párvulo, inspector general, gente de convivencia. Entonces nosotros queremos ampliar los equipos de liderazgo instruccional para que toda la escuela, esta red, vaya aumentando y después en un momento toda la escuela trabaje de esa forma, Claro. sin saturarlo a todos tampoco. Hemos visto ahí quienes tienen un Qué poquito más bueno. De de horas repetición. para esto. Ah, Cuando planifiquemos la distribución horaria, también vamos a agregar más horas para este tipo de trabajo, ya. cuando estemos en el tema presencial, obviamente. Como te decía, por ejemplo, si en Pozo del Monte, para los que no saben y que no están escuchando asincrónicamente, Sí. eh, queda está Iquique, uno tiene que subir hacia la cordillera, en dirección hacia la cordillera,
y se encuentra en la Pampa del Tamarugal, Pozo Almonte. Entonces, son aproximadamente 50 minutos o una hora en bus, desde Iquique hasta Pozo Almonte, y otros que también que suben de Alto Hospicio, que está un poquito más arriba de Iquique. Sí, Entonces, significa un trayecto, como te decía, de 2 horas diarias claro. por quienes viven acá, y otros docentes, muchos viven en Pozo Almonte. Entonces, pero quizá podrían ellos irse a sus hogares y trabajar todo lo que es reunión a través de esta plataforma, a través de Claro. Zoom, Meet, Teams, por donde sea, y poder ir trabajando estos ciclos, entre comillas, en la comodidad del hogar, y poder hacer, quizá eso no es cómodo para alguien, Sí, quizá alguien va a empezar a desconectarse del trabajo. Ahí lo decidiremos, como estamos diciendo muchas cosas en conjunto, porque acá la idea también no es tomar decisiones solo, claro. hacemos mucha consulta, incluso nosotros agregamos a los apoderados a la decisión, no vemos por qué ellos no pueden participar Qué en bueno, decisiones relevantes. qué bueno. Entonces, siempre también informando, explicando temas que no son de su dominio y que no tiene por qué ser de su dominio, porque ellos no estudiaron eso. Pero la idea es poder explicarlo, y en eso no hay problema. Acercarles también Claro, a eso. Qué bueno. claro, yo no veo por qué no podemos dialogar y conversar, entendernos. Sí, es súper necesario más y más ahora. Profesor, hay autoridades o particularmente una, que insisten en el retorno a clases por todo lo bueno que trae y un sinfín de buenas ideas, porque ahora se empezaron a preocupar de lo importante que es la escuela. Em, ¿Cree que realmente aumente la deserción escolar? Porque uno de los argumentos es que va a aumentar mucho la deserción si no volvemos a clases presenciales en el corto plazo. No, ¿Cree- no, yo no creo que aumente la deserción escolar, Ya, no, para nada. De hecho, bueno, acá me aventuro un poco en el tema, no soy experto en eso, no lo he estudiado a fondo. De hecho, hace poquito llegó un documento sobre una mesa que está trabajando en el tema de la deserción escolar. Y no veo tanto la diferencia con un año presencial. No veo mucha diferencia con eso con respecto a la... Depende mucho de la escuela. Depende mucho sí, de cómo la escuela se plantee frente a los niños que tienen más dificultades y no los deje solos o no los desempare. Dejarlos desamparados sería decirle ya, nosotros vamos a trabajar solamente con los niños que tienen conectividad y el resto se mm, la arregla como puede. Obviamente va a haber deserción allí. Pero si yo les digo, ya, nosotros vamos a trabajar con todos estos niños, a ustedes les vamos a buscar la forma de que se puedan conectar y que puedan trabajar con nosotros de manera asincrónica, con más guías que el resto, más audio de WhatsApp o papel, fotos, o en el cuaderno escrito. Tienen textos escolares los niños, todos los niños de Chile tienen textos escolares para trabajar, textos sí, que están muy bien hechos. Ahora, el tema de la priorización y la nivelación complica mucho el tema de si es que es pertinente o no, pero existe material y existe mucho más del que había cuando yo estudié, por ejemplo. Entonces, la deserción puede ser gestionada por la escuela y minimizada por la escuela si es que es flexible. Y los documentos del mismo ministerio nos invitan a ser flexibles y graduales y progresivos. Entonces, a todos esos niños que no tuvieron conexión, darles mucho más también tiempo cuando se pueda volver, hacerles también programas de nivelación, quizás contratar más gente que pueda estar al cargo de ellos, poder nivelarlo en el tiempo con respecto a los otros grupos. Yo te comentaba que existe un liceo en Chile que trabaja siempre con 3 grupos paralelos y esos grupos paralelos se van superando y van llegando y al final queda uno. Entonces, depende de la escuela, depende mucho del diálogo que se establezca con los apoderados, de cómo se les explique, porque la decisión de desertar, ¿por qué? ¿Por qué surge? Porque se ven desamparados, porque ellos sí, piensan que no hay solución y que, entonces dejo esto nomás y ya lo perdí. No, pues si no está perdido el año, no está perdido. Pueden aprender en cualquier momento, como conversábamos sí, hace un rato. Un niño o cualquier persona no puede no aprender, tienen que estar las condiciones y eso depende de que esas condiciones la organice la escuela, la acuerde con los apoderados y obviamente se le explica al muchacho o a la muchacha y existe el compromiso. Yo creo que si existen esas condiciones no debe haber deserción. Ahora, si me pongo muy rígido, como te decía, probablemente sí, espero que no. Espero claro. que la escuela sea Esperemos que más no. empática Mm. con los niños.
Claro. empatía. Justo te mencionaba recién la priorización curricular y qué significó para usted cuando recibe esta información o qué señales le da la priorización curricular a usted como profesor y como director de la escuela. Siempre me acuerdo cuando eso, de la frase que dijo mi jefe técnico, don Willises, cuando dijo esto siempre debió haber sido así. Claro, Siempre debimos haber trabajado con objetivos priorizados. Yo le encuentro razón porque yo creo que la escuela debiese simplificar su currículum, debiese minimizar, debiese haber una poda curricular. Yo diría no descomplejizar, hacerlo complejo, pero como dice el doctor Carlos Calvo, que no sea superficial hacer simple lo ni complejo. complicado, claro, y que sea simple y complejo a la vez, y no superficial ni complicado. Entonces, Claro. existe demasiado, el currículum por escrito es muy amplio, aunque sí, yo he visto muchas mejoras en las bases curriculares actuales versus las que existían antes, cuando hablábamos de contenido mínimo obligatorio, que de mínimo no tenían mucho. La lógica hablar de objetivos de aprendizaje ahora facilita mucho eso, y eso sí lo encuentro coherente. Se puede hablar de coherencia curricular porque acá se puede gestionar el tiempo. Entonces, el tema de los objetivos de aprendizaje, uno puede gestionar el tiempo en cuántas actividades lo puede lograr, dar más flexibilidad en ese tema. Uno sabe dónde tiene que llegar el estudiante y puede reducir la cantidad de actividades que va a ocupar para eso. Pero al mismo tiempo sí está bien minimizarlo y priorizar y ver lo importante. De hecho, las prácticas del liderazgo instruccional tienen algo parecido, que no es lo mismo obviamente, pero es similar, que es la búsqueda de los aprendizajes clave. Aprendizajes que tienen que estar, que son esenciales, que me permiten pasar de un nivel a otro y hacer una progresión en el currículum. Eso sí debe estar. Todo lo demás debiese ser, y estoy de acuerdo también con el tema de que los niños puedan elegir entre tercero y cuarto medio, entre un abanico de asignaturas. Ahora yo no sé si las escuelas estarán preparadas, bueno, sí sé, he visto la experiencia, no están muy preparadas para poder ofrecer ese abanico de asignaturas porque la gestión de personal se complica allí. Pero en el papel, bueno, el planteamiento es interesante. Y el tema de la priorización, encuentro que fue un acierto, una buena herramienta para que las escuelas también hagan sus propias priorizaciones, Sí, puedan hacer sus podas esa libertad, curriculares claro. y autonomía para poder decidir en torno a qué, en torno a información. El tema del análisis de datos es fundamental allí, el tema de recoger información al inicio del año, saber, conocer las características de los niños, sus intereses, sus creencias, sus necesidades, el nivel que te puede entregar un instrumento que, como te decía, muchas veces es sesgado, pero alguna información te entrega. Claro, algo puede entregar. Y poder trabajar desde allí, pues poder trabajar desde esa valoración, decirle, mira, tú estás acá, pero puedes llegar acá arriba. Y eso va también generando motivación porque vas trabajando paso a paso, como dice el plan, pero en el aprendizaje y no piensas, y el niño no se complica, no colapsa al pensar que de un momento a otro tiene que aprender todo eso, hay Claro. tiempo, y por eso es relevante la priorización. Y espera que Bueno, y espera que esto se mantenga, o sea, porque dicen que esto va a ser este año y el próximo, y a partir del 2022 volvemos al viejo y querido programa de estudio. Pero espera que esta priorización se mantenga, que se dé esa libertad de priorizar y que no se vuelva a lo que había antes, que es lo que hablábamos recién. sí, yo espero que sea más flexible aún, Ya, más de lo que es, porque la lógica del currículum actual es flexible, sí, mucho más de lo que era antes, mucho más. Entonces, igual te da un margen. un amplio margen. Si yo observo, por ejemplo, los programas de estudio, los planes de estudio que existen, sí, hay mucha. Por ejemplo, yo me gusta mucho mirar los de ciencias naturales porque soy profesor de Sí. ciencias. Lo encuentro muy coherente, muy centrado en el pensamiento científico, muy centrado en el desarrollo de habilidades científicas, en el pensamiento crítico, en la utilización del método científico. Entonces, allí en la construcción la puede ir haciendo el mismo estudiante. Una escuela puede gestionar y capacitar a los docentes en trabajar con el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos.
y gestionar un montón de temas que pueden enriquecer esa propuesta. Yo encuentro una propuesta interesante, ¿no? Y si está priorizada, mejor todavía, Claro, porque eso logra adaptar a las características del medio. Eh, y eso es interesante, es importante. Entonces, y ahí nos encontramos nuevamente con el tema de que también debe haber un acercamiento de nosotros los docentes hacia los documentos curriculares y a los instrumentos de gestión, acercarnos mucho más, apropiarnos más curricularmente, hablar más conceptos curriculares y aplicarlos. Si uno hace eso, en un momento, como te decía, es complejo porque significa un cambio nuevo a lo que estamos acostumbrados a hacer y a cómo nos enseñaron en la universidad que no nos prepararon para eso, porque ellos claro. tampoco lo hacían. ¿Ya? Porque eran muchas clases expositivas y uno Sí, también muchas veces replica eso. replica eso, claro. Hay que ser sincero. Pero también Totalmente. hay que mejorar. Mejorar significa apropiarse de todos esos documentos curriculares, verlos bien, y sí, hay mucha coherencia, son interesantes. De hecho, los programas de estudio igual te sugieren, ahora, por hablo de ciencias naturales, actividades bien interesantes y que se pueden realizar con materiales, con textos que están a disposición y que sirven y que uno tiene que adecuar, para eso está uno. Entonces, eso es el desafío, como te decía. Igual lo mismo que la web 2.0, todas estas tecnologías ya estaban Claro, antes, está. pero no las ocupábamos. El currículum también está ahí, pero tampoco se toma mucho en cuenta. Entonces, Mm. hay que hacer el esfuerzo de apropiarse, de manejarse bien y se va a poder lograr algo interesante. Yo creo que está bien planteado, tiene flexibilidad, hay que mejorarlo siempre, obviamente. Siempre tiene, y de hecho está abierto a la mejora. Yo creo que el debate pedagógico de los docentes debiese centrarse también en esos aspectos, poder plantearse como docentes, como profesores, no solamente en temas de agobio, no solamente en temas de que sí son relevantes, que sí hay que tenerlos sobre la mesa, pero también ponerse sobre la mesa a conversar temas curriculares, a investigar, a hablar desde la investigación que realizan las mismas escuelas, que muchas veces la investigación universitaria por mucho tiempo estuvo bien alejada de lo que hacían las escuelas, Claro. muy, muy, muy alejada. No hablaban de lo que se hacía en la escuela, por eso a mí me gusta mucho el enfoque del profesor Carlos Calvo, porque desde el enfoque cualitativo, etnográfico, describía las prácticas desde la escuela. Sí, Entonces, eso es relevante, eso hace sentido cuando uno lee los libros de él, o uno inmediatamente hace la relación con el hecho, el fenómeno que se está presentando allí, porque eso realmente es lo que ocurre, no es algo que está por allá en la academia, que miran con telescopio a la escuela. Entonces es importante que las investigaciones especializadas se realicen en la escuela. Y ojalá desde la escuela y dialoguen sí con las universidades para formar mejores docentes. no, eso es relevante. Y más Ujú. hoy día. Porque también la formación docente en estos tiempos ha sufrido grandes cambios, me imagino. Profesor Guillermo, y respecto de esos mismos lineamientos del ministerio, que se fueron dando, ¿cierto?, en función de que pasaba el tiempo, porque en un principio se adelantaron las vacaciones de invierno, porque se proyectaba un regreso, entre comillas, pronto a la presencialidad. Y el que ya se haya descartado una promoción automática de los estudiantes, ¿qué consecuencias cree que eso puede traer en el trabajo que los estudiantes están realizando hoy en día? Acá yo me encontraba en un escenario paradójico, en una paradoja, porque en todos los escenarios se producía un evento negativo y en otro y también positivo, entonces chocaban. En el caso, por ejemplo, de presentar una promoción automática, ¿qué pasa con el trabajo que están haciendo los docentes con los apoyos pedagógicos? Yo hablo Claro, desde mi escuela, por ejemplo, o los que sí siguieron con un currículum normal y montaron una escuela virtual inmediatamente. Eh, ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el trabajo que hizo el docente? Entonces, y sabemos cómo somos en nuestro país, que si se plantea esa promoción ya, muchos la van a tomar y no van a hacer nada más. claro. ¿Y dónde queda el mensaje que nosotros les damos, que que la calificación no tiene mucha importancia y que el aprendizaje sí lo tiene? Y que sigan trabajando por hacer ejercicio. A uno mismo le pasa. Si tú ves que tu hijo no tiene obligación que esté
en un encuentro pedagógico, pucha, igual uno dice, pucha, y si mejor, como no tiene que estar allí, no es obligatorio, sigo trabajando en esto. Uno igual se cuestiona. Igual pone a su hijo, obviamente, en el apoyo pedagógico y está ahí, pero, pero imagínate una persona que está más complicada. No lo va a hacer porque no es obligatorio. Claro, Entonces eso es, ojalá que no fuera así, pues, ojalá que si no fuera obligatorio, porque ya pasaron de curso, ojalá, y quizá, ojalá me equivoque también, que ese sea un efecto más positivo que negativo y que digan, ya, total, vamos a estudiar, pero sin presión. claro. Pero no sé si eso funciona en Chile. Ojalá que sí, ojalá que yo esté completamente equivocado, si ese Ojalá. fuese el escenario. Entonces, lo otro también es complicado, el tema del documento de la UCE, aunque sí nosotros mucho de eso lo hemos hecho. Tenemos evidencia del trabajo de los niños que se han conectado, llevamos un registro de cuántos niños acceden a los apoyos pedagógicos sincrónicos, hay un monitoreo de lo que hacen asincrónicamente, hay comunicación con los apoderados, tenemos evidencia suficiente como para calificar en algún momento. Eso es Tenemos relevante. evidencia suficiente. Y obviamente hemos cuidado de que si el niño tiene que saltar 10 veces al cajón, vamos a hacer unas 20 veces, asegurarnos de que lo puede hacer para recién calificarlo. Y ojalá que esa calificación tenga el mejor resultado posible. ¿Para qué? Para que se centre realmente que lo importante es aprender. Claro. Lo importante es generar esa oportunidad de aprendizaje donde el niño tiene una modificación cognitiva, conductual, a partir de la experiencia que está desarrollando, en este caso, virtual, que con el tiempo se han ido adecuando, han aparecido un montón de herramientas y aplicaciones interesantes, muy cercanas a la experiencia directa, obviamente nunca no es lo mismo, Sí. pero yo creo que se potencia la educación a distancia, yo creo que la educación a distancia igual se ha mirado mal. Por ejemplo, cuando hablaban, decían, no, si estaba haciendo un magíster, pero así online. Pues. Claro. Y yo hice una vez un curso online y no fue muy relajado. De hecho, encuentro más relajados los cursos presenciales, porque el curso online, la plataforma te pone los tiempos y si no cumplen, no cumplen Sí. nomás, y es implacable el reloj virtual. En cambio, el docente te espera una hora más, puedes traerlo. La plataforma se cierra y se cierra nomás. Sí, bo. Igual puede hablar con un ser humano que está atrás de la otra pantalla y todo el tema, pero es exigente, no es algo fácil. Y por lo tanto el concepto de educación a distancia igual tiene que modificarse también. Yo creo que sí se pueden hacer buenos procesos. Obviamente, como la pregunta que me hacía al inicio con respecto al si los profesores estaban preparados o no para los temas digitales, Sí. preocuparse de que esos docentes que impartan educación a distancia estén preparados para eso, ejerzan buenas situaciones de aprendizaje y no sé, imagínate tener un profesor de renombre de otro país haciendo una clase para un montón de personas y te ahorras cuánto en traerlo a Chile y puedes obtener casi lo mismo, salvo que Sí. no va a sacarte la foto con él al lado, Claro. ¿no? Pero es muy Pero lo probable que que él dice haga, va a ser igual de importante esté presencial o no lo esté. y sobre todo que va a tener la oportunidad de interactuar, que eso Sí. es por lo que se paga, por la interacción específicamente, porque, por ejemplo, si uno quiere ver una charla de un doctor en matemática, lo más probable es que la encuentre en YouTube. Sí. Lo que no va a poder hacer va a ser interactuar con él, Ujú. y eso lo puede hacer a través de una actividad sincrónica. Entonces, se modifica y se arreglan y se solucionan muchos problemas que antes estaban y la solución siempre estuvo ahí, a la vista. Claro, porque las críticas yo creo que a la educación a distancia se basan siempre en el tema de la conectividad, que es mala porque un porcentaje no tiene acceso a internet, porque no sé, pues las autoridades insisten en el retorno a clase, pero quizás porque no concentrarnos en que ese alto porcentaje de estudiantes que no tiene conectividad, acercarle a ellos la conectividad, la educación a su casa. Si sabemos que no están las condiciones hoy día para la presencialidad, toda esa movilidad que va a generar, y a pesar de que digan que cuando sea seguro, que sea voluntario para los estudiantes y las familias, Mm. pero la comunidad educativa la conforman todos, los profesores tenemos que asistir a la escuela, en el caso de que cuando sea posible. Entonces yo creo que quizás el enfoque, eh, como usted dice, se pueden hacer grandes cosas, y ahí están las herramientas, todos hemos ido aprendiendo con el paso de los meses.
hemos ido adquiriendo, conociendo nuevas herramientas. Zoom yo no lo conocía. Nunca había hecho un video para YouTube, por ejemplo. Entonces todos hemos aprendido en estos meses. Sí, el otro día hice Sí, unos dime. grupos acá en Zoom, Ya. dividí en dos grupos, estábamos trabajando los jefes técnicos en un lado, la gente de convivencia en otro. Era como estar en la sala y yendo a las mesas, Sí, bien, bien parecido, bien parecido. Nunca va a ser lo mismo, obviamente, pero sirve, es muy útil. Es muy útil lo que se puede hacer. Están las herramientas y hay acceso para eso. sí. Ojalá el desafío es que todos puedan tenerlo, sí. Sí, sí, yo creo que por eso se critica, yo creo, tanto esto, el tema de la accesibilidad en algunos sectores del país. Profesor, y ya así como ya hemos tocado varios puntos, pero con miras a lo que puede venir, ¿cómo sería la escuela de Pozo Almonte que va a recibir a los estudiantes? ¿Qué aspectos relevantes va a considerar cuando los estudiantes puedan volver a la escuela? ¿Qué cambios va a tener también? Además del alcohol Mira, gel y todo lo implementos, pero más de fondo. sí, mira, a nosotros nos gustaría, ojalá, que existiese una vacuna, primero que todo, Claro. que asegurara que no vamos a tener que andar con tanta, diría yo, voy a ocupar una palabra, no, con tanto plástico entre Claro, medio, medidas de con seguridad. tanta barrera, porque trabajamos con niños Mm, pequeños, nosotros tenemos niños de educación desde 4 años hasta octavo básico, o sea, imagínate eh, la nube electrónica de los electrones que andan andando por ahí, por todos lados, en los pasillos, en la cancha y en todas partes, o sea, por muchas barreras que nosotros tengamos, si el objetivo es que ellos tengan mayor movilidad, mayor libertad, mejor se quedan en la casa. Entonces, sería ideal que ojalá no existiese tanto resguardo de barrera o tema de alcohol gel. Ojalá sí que tuviesen ocupar solamente alcohol gel, un poco de mm, mascarilla en algunos espacios comunes, pero yo lo veo difícil en mi escuela. De hecho, hicimos la consulta. En el caso nuestro, por ejemplo, es muy probable que nuestros profesores se suban a las 6 de la mañana a un bus, a dos buses, con aire acondicionado compartido. Si bien tienen filtro EPA, esos aire acondicionado, el 99,9%. ¿Qué pasa con ese restante? claro. Entonces, igual es complicado. Siempre Sí, reflexionamos y hacemos la simulación y llegamos hasta ahí. Ahí nos complicamos. Pero sí, pues la escuela tendría que tener las medidas, el tema de la mascarilla, el alcohol gel, mucha educación previa. Yo los prepararía mucho a los niños antes de volver con respecto al tema de la interacción. Muy parecido a como están jugando ahora los partidos de fútbol, pero estamos hablando de adultos que sí, también, incluso día veía unos técnicos, por ejemplo, que se sacaban la mascarilla, se la mm, tocaban con la mano a cada rato. sí, Se supone que está limpio eso, pero imagínate los niños que va a ser bien complicado si es que el virus sigue moviéndose y no se devuelve buena persona, como dijeron por ahí, claro. o si no muta hacia una cepa menos dañina. Entonces yo creo que, pero ese es el aspecto, yo diría en temas de recursos y de gestión. Tenemos que tomar todos los protocolos necesarios, pero yo creo que hacer una escuela distinta y positivo, yo lo veo positivo. Vamos a centrarnos en valorar poder estar juntos. O sea, si alguien antes no valoraba estar juntos, ahora sí yo creo que lo va a valorar porque lo echa de menos y vamos a recordarle, oye, ¿te acuerdas cuando estabas en tu casa y echabas de menos? Ya. Ahora es la oportunidad y no la estaba aprovechando. Siempre el pasto es más verde, el pasto del El vecino es más vecino, verde. claro. Entonces siempre buscamos lo que no tenemos y ahora lo tenemos. Entonces ojalá eh, valorar, estamos generando esos procesos reflexivos y también de valorar lo que tenemos ahora. O sea, poder estar en la casa con los papás, las mamás, los que pueden estar con los papás y la mamá, ojalá que fuesen todos. Es un tema que también hay que valorar. eh, Valorar el tener trabajo, por ejemplo. Pero yo lo invitaría en ese momento a valorar lo que se perdió en algún momento, que era poder estar juntos, poder ver a una persona a la cara. El tema de los abrazos yo creo que va a tener que esperar un tiempo, el Sí. salud, el contacto físico, Mm, bastante tiempo. Como la cultura oriental, pues ellos no son mucho de eso. Ellos ya han aprendido muchas veces
y a ellos les ha pasado, más que a nosotros, entonces ellos ya aprendieron ese tema. Y uno dice, oye, qué fríos son ellos, oye, qué fomes que son. No, pues ellos son malos recuerdos en el fondo, están educados para eso. Entonces yo me lo imagino así, una escuela con mucha más valoración del grupo, mucha más valoración de estar juntos, y ojalá que eso no se pierda, y también una escuela que va a ganar harto, que es el tema de la tecnología, la utilización de los temas virtuales. Por ejemplo, esas tablets que nosotros estamos comprando, pretendemos transformarlas en laboratorios móviles para que los niños Qué bueno, puedan sí. trabajar con aplicaciones. No sé si tú alcanzaste a escuchar de las tecleras que antes había, Sí, era así como espectacular. Ahora eso mismo uno lo puede hacer con un Forms. Tú pones a todos los niños, le mandas el link, ya, respóndanme esto, ¿qué opinan de esto? Y no sé, por un ensayo PSU o una pregunta Simse, tipo Simse con alternativa. Y puedes tener inmediatamente el resultado y sabes cuántos niños se equivocaron y todo. retroalimenta inmediatamente. Sí, Eso antes era tremendamente complejo porque tenías que tener las tecleras, a veces no te funcionaban. Si es que tenías tecleras, yo nunca tuve, siempre vi que otros la tenían. O entregar el quiz en papelito claro. y después piquearlo y no era lo mismo. Entonces, y ahora eso lo puedes hacer. Entonces, eso mantenerlo en el tiempo, ocuparlo, que son tecnologías relevantes. Claro. Un paréntesis. Yo, no sé si usted conoce la aplicación Plickers. Clickers, no la conozco esa. Esa aplicación es, Clickers. sí, uno, Plickers, con CK, Plickers, uno instala la aplicación Clickers. Ah, sí, uno instala la aplicación en el teléfono y a ya, través de la página uno descarga tarjetas. ya. Es un código QR que se escanea con el teléfono. Entonces tiene es una hoja, entonces tiene una figura única, entonces uno registra a los estudiantes en la página y cada estudiante tiene un número. Entonces el estudiante primero de la lista le pasa la tarjeta Ah, 1 y tiene un único diseño que para todos es distinto y tiene A, B, C y D. Entonces yo hacía la pregunta en clase y el estudiante, si quería que era la A, levantaba la tarjeta con la A hacia arriba, si quería que era la B, si quería que era la C y si quería que era la D. Y funciona súper súper bien, súper bien. Es como la teclera gratis, porque en la página buena, da 40 tarjetas gratis. ya. 40. Sí, yo escuché a una profesora que una vez llegó a la escuela que me mencionó, no sé si es la misma, pero ocupaba algo similar. Sí. Sí, Y yo ya como estaba jefe técnico no la ocupé mucho, promovimos, ¿sabes? No sé qué problema. En esa escuela teníamos un problema grande, que no permitían el uso del celular. Entonces ahí entrábamos en ya. conflicto. Tuvimos que hacer una modificación al reglamento interno, porque de hecho Sí, en esa escuela ni siquiera estaba prohibido incluso llegar a la escuela con un celular. Entonces tuvimos que hacer la modificación y fue bien complejo en temas culturales y un poco complicado. Entonces, por eso los profesores no ocupaban mucho, pero tremendamente útil. El conflicto que entraban ahí decían, pero ¿cómo el profesor está ocupando el celular? Y sí, salían esos por temas en eso. reuniones de apoderados, pero ¿cómo el profesor Sí, lo ocupa? mm, Entonces, ahí entrábamos en conflicto. sí, La propuesta de muchos de nosotros era educar en el uso del celular y no castigar el uso, claro. sino que educarlo, porque en el fondo el niño igual iba a ocuparlo. Mm. Y los niños tienen que aprender a manejarse también en las redes sociales digitales. Hay mucho problema que se ocasiona allí, y los niños igual lo van a ocupar en la casa, entonces es como tratar de no ver Contrario, claro. la realidad. Mm. Claro, usar bien esa herramienta. Sí. Te digo, vamos a ver Kahoot, por ejemplo, Kahoot. Claro, ese es con Pero el para el teléfono, Kahoot ¿cierto? Sí, se po, necesita cada con el tiene, teléfono. sí. Profesor Guillermo, y cuando hablamos de la escuela que iba a recibir a la nueva escuela, ¿cierto? Que va a recibir a sus estudiantes, em, ¿qué espacio hay para el tema de la contención emocional? Dentro del plan de desarrollo profesional docente, nosotros tenemos pensado capacitar y desarrollar, más que capacitar a los docentes en esa área, en el tema de las emociones, poder educar a los niños, obviamente en este contexto, reaccionar frente a lo que sucede, pero también posteriormente a eso, educar continuamente como se debe hacer por cada nivel en el tema de las emociones. De hecho, eso está incluso señalado curricularmente en el programa de orientación, incluso lo establece muy claramente y con gradualidad, de primero a octavo básico. Entonces,
como te decía, vamos a trabajar mucho en la apropiación curricular de ese programa. Vamos a detectar todo lo que nos arrojen los instrumentos donde está la necesidad de desarrollo profesional docente y de asistente, y vamos a mejorarlo y vamos a promover el uso. Y si es necesario, incluso vamos a contratar empresas externas para poder trabajar el tema con los docentes, porque ¿quién contiene a los docentes Claro, también? claro. Entonces también nosotros nos hemos preocupado de eso. La corporación sí también ya tiene casi listo ese tema de durante este proceso también crear procesos de contención para ellas y ellos. Entonces está pensado y lo estamos ejecutando incluso ya con los niños, por ejemplo, trabajando en el tema de los facilitadores emocionales, el manual que hizo Cintia. Entonces estamos avanzados, hemos tomado el desafío que creemos que es mucho más importante y que debe ser primero que el aprendizaje Claro, justamente. de la matemática del lenguaje incluso o paralelo. Claro. Así que sí, Dar lo harta tenemos consciente. importancia a ese aspecto, porque sabemos todas las dificultades que han tenido o las consecuencias para alguna familia de todo que ha tenido esta pandemia. Entonces la escuela Claro. tiene que ser capaz de no decir, ya llegaron ya, prueba de matemática, todo un diagnóstico Correcto. inmediatamente. Claro, esas cosas hay que tener mucho, mucho cuidado. Profesor Guillermo, y ya para ir cerrando, una pregunta al profesor, al director, al ciudadano. ¿Cree que pueda venir un segundo estallido, o más que un segundo estallido, que se reactive, ¿cierto? Porque se generó una pausa producto de esta pandemia. ¿Y cómo eso puede afectar en general a la escuela? Yo creo que sí, pero no creo que en la misma magnitud como se No, generó anteriormente. Yo creo que anteriormente ya se liberó como una falla eh, cuando se produce un terremoto. claro. Liberó harta Eh, energía. liberó harta energía. Yo creo que sí se deben establecer, ojalá que se entienda por parte de quienes deben escuchar las demandas de la ciudadanía, poder generar los canales para eso, escuchar de una vez por toda la gente que tiene algo que decir y debatir con altura de mira, generar los espacios para eso. Yo no veo por qué todos tienen que decidirlo a puertas cerradas, si bien muchas veces hay decisiones que son técnicas. Eh, También en la ciudadanía hay gente que puede aportar mucho con respecto a las decisiones relevantes en temas de economía, en temas de educación, en temas sociales, que son relevantes y falta que no respondan mucho a, a algunas personas o a pocos, sino que respondan el beneficio que sea hacia más personas Claro. y no siempre a los mismos. Eso es relevante, yo creo que sí, pero no sé si con la misma magnitud porque eh, tanto el mismo estallido como la pandemia han impactado a muchas personas, Claro. muchos perdieron sus trabajos y hay que recuperarlo, hay que mejorar en esa parte, hay que resolver muchos temas, pero vamos a ver qué pasa ahora con el plebiscito. Ninguno de nosotros tiene una bola de cristal para saber lo que va a pasar, si es que se hace o no. Ojalá que se pueda Y realizar ojalá. una de las formas. Y ojalá también que esa nueva constitución realmente sea representativa, porque si no lo es, ahí sí que va a haber, yo creo, algo complejo nuevamente. Y ojalá de salir de la lógica de los partidos políticos que no representan mucho a la gente, al menos yo no me siento representado por ningún partido político de Chile. Eh, Como te señalaba, yo te hablo de temas de colaboración, de no competir con el otro, de mirar al otro como un legítimo otro, lo que señala Maturana, Claro. lo que señala el profesor Calvo. Eh, pero en temas de partido yo no me represento. Ese es también un problema que yo creo que muchos tienen con respecto al sistema político que nosotros manejamos. Por lo tanto, eso es complejo y es muy relevante, o sea, es muy importante, perdón, que existan los canales de comunicación y de participación efectivos Claro. en Chile. Porque a mí me da mucha risa cuando hablan de que ellos hacen un gran esfuerzo por hacer... La plata no es de ellos, la plata es de todos los chilenos. Es importante
que se tomen medidas y que se escuche a la gente y se den argumentos válidos y sólidos para poder explicar algunas decisiones que toman solos. Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Pero como te dije al principio de la respuesta, quizá no en una misma magnitud. Al mismo nivel. ¿Y eso cómo afectaría a la escuela? Mal, pues sería, Mm. afectaría mucho. Ya, ese es un tema que yo tengo ahí tanto con los colegas como con los apoderados. La escuela incluso el año pasado también, yo no estuve el año pasado en esa escuela, pero también se la tomaron. Y vieron temas internos Ah, también que hay que ya. resolver. Entonces, además de eso, habían estado en un paro docente también. Sí, Entonces, justo, meses antes. son niños que han perdido muchas clases presenciales. Y durante esos instantes no se han hecho como lo que estamos haciendo ahora. O sea, eh, no se han hecho clases virtuales durante un paro o durante un estallido social. Entonces, son niños, ¿qué pasa con ellos? Entonces, ya Claro. no es solamente el tiempo perdido en la pandemia, también hay un tiempo perdido hacia atrás que también hay que visualizar y que por eso nosotros le decíamos a los apoderados. Y las apoderadas con justa razón nos preguntaban, ¿puedo hacer que repita a mi Claro, que hijo? repita Y el sus curso. argumentos eran eso, si porque han perdido muchas clases, sí, Mm, pues, pero nosotros sí nos dimos cuenta porque hicimos un diagnóstico y sabemos dónde están, entonces de ahí estamos partiendo. Y eso es lo claro, que queremos hacer sin que repita de curso claro. en el papel. Entonces, por ejemplo, en el liceo de Pozo Almonte, el profesor Alex, el director, planteó y previa conversación con nosotros de ellos, sí, conscientes de que los niños no van a llegar con los aprendizajes claves necesarios para trabajar en primero medio y que ellos también van a tener que nivelar a los niños que están en octavo básico ahora. Lo mismo que dicen las universidades también con los niños de cuarto medio. Claro, Imagínate que los niños que están en cuarto medio, ¿cuántos años efectivos, o como dicen en el fútbol, tiempo efectivo de juego claro. tuvieron? Súper poco. O sea, Mm, ¿cuántos tuvieron? Como 2 años efectivos. Llegaron hasta segundo medio esos niños en el fondo. mm. Entonces hay que nivelarlos también. Entonces igual sería dañino para la escuela comprometer la educación de ellos y el aprendizaje de ellos, a no ser que exista una propuesta donde los niños puedan seguir aprendiendo y avanzando en los temas sociales. Y no Es un afectar a compromiso que nosotros tenemos con ellos. claro, claro, eso es lo esencial. Antes de despedirnos, le quiero pedir al profesor Guillermo que si nos puede dar, si nos puede recomendar algo que él esté leyendo, alguna serie que esté viendo, no sé, algún disco que haya encontrado por ahí o algo que nos quiera recomendar a mí, que voy a tomar nota de todo lo que me diga, y también para las personas que nos están escuchando, profesor. Mira, con respecto al libro, estoy leyendo varios libros, pero el que le recomendaría a los docentes, a los colegas, uno que se llama Hacer visible el pensamiento. Cómo promover el compromiso, la comprensión y la autonomía de los estudiantes. Es de Ron Richard, Mark Crouch y Karim Morrison. Y este libro habla de cómo las aulas pueden convertirse en lugares de estímulo intelectual, donde Ya. se evidencia el aprendizaje, pero no solamente a través de los resultados, sino que haciendo visible el pensamiento, cuestionándose, planificando, creando y comprometiéndose de manera autónoma. Eso es lo que plantea este libro del Proyecto Cero de Harvard. Es muy bueno, es muy interesante. Ahí tiene Buenísimo. una crítica ahí a la taxonomía de Bloom y yo lo recomiendo. Ah, mire, Respecto a la serie, actualmente hace poquito vi Dark, ya, de serie alemana. La recomiendo 100%, muy buena, las 3 temporadas, véanlas. Con un cuaderno anotando así las conexiones que hay claro, entre sí, sí, la recomiendo, es muy buena. eso Y música, leí les por ahí. recomendaría el, en YouTube el concierto de Red Hot Chili Peppers, el Ya, Lollapalooza del 2018 acá en Chile. Ese ya. lo recomiendo Ese es para que lo para escuchen. cuando está ahí en sus labores de director, Sí. la acompaña mientras está ordenando ahí todas sus labores. Bueno, profesor Guillermo, muchas gracias primero por su tiempo, su disposición a participar en este espacio que hemos creado llamado Educación al Aire. Así que le quiero agradecer profundamente sus reflexiones, su trabajo que está haciendo, que es un excelente trabajo por lo que usted me comentaba y sé que lo está haciendo muy, muy bien. Así que muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Yo cuando se lo propuse inmediatamente me dijo que sí, así que yo le quiero agradecer su tiempo y toda su formación, toda su experiencia que pudo comentarnos a través
de las preguntas que se plantearon en este espacio. Y bueno, igual para mí es un gusto poder conversar contigo, poder dialogar en este Igualmente. espacio de educación al aire. Para mí es un orgullo haber sido profesor y tener adelante mío un profesor de matemática, que por lo demás cuando era estudiante era muy bueno en matemáticas y además muy buena persona. Te conozco también cuando tú participaste en los debates que ganaron como equipo de investigación, Sí, entonces estoy hablando con una persona muy desarrollada en la cual han influido muchos docentes, muchos profesores, partiendo por tu familia, que fue tu primera institución socializadora. mm, Y muchos profesores que han influido en ti, y me alegra que estés en tu espacio personal, también en tu hora libre, dispuesto a convocar con mucha disposición y con mucha seguridad y convicción, llamar a conversar a personas como Carlos Calvo, por ejemplo, que es un doctor en educación, una persona a la cual se le consultan muchas decisiones, una persona que ha escrito libros, que sabe mucho de sí, educación, sabe mucho y bien, es una frase que él también ocupa, fue alumno de Paulo Freire. sí. Entonces, eso es relevante y me pone muy contento poder haber conversado contigo, haber podido aportar un poquito lo que pienso. Yo generalmente no hablo mucho, pero cuando son temas de educación, sí, y algo que Sí, me interesa, que me apasiona, me gusta mucho hablar de educación. Espero no ofender a nadie muchas veces con lo que no, pienso, pero siento que los profesores podemos dar mucho más, sí, que podemos contribuir a nuestra nación, a nuestro pueblo, que nuestros niños realmente puedan ser mejor que nosotros, y eso es lo que mm, yo veo en ti, por ejemplo. O sea, yo ya me puedo sentar contigo a hablar de igual a igual y seguramente, y estoy seguro, y tú vas a llegar muy lejos en la educación y vas a poder influir a muchas más personas en esta red en la cual colaboramos, no competimos y nos apoyamos y queremos sí. que al otro le vaya bien. Ese, Queremos que claro, eso se basa, el otro día veía y leía también acerca de la teoría de la comunicación. Uno de los autores de ese libro, la teoría de la comunicación humana, señalaba al principio de una conferencia, en el fondo es querer lo mejor para el otro, claro, en el fondo es querer ayudarlo y generar una cadena de buenas intenciones. Y eso yo es lo que veo y lo veo reflejado. También el profesor Calvo, lo cito muchas veces porque leo mucho sus libros. Hay un artículo que es esa canción que no enseñé, es cuando un profesor ve algo que su estudiante creó a partir de lo que él aportó. Entonces eso es mm, lo que veo en ti. Te felicito. muchas, Muchas gracias por la invitación y me emociona poder conversar contigo y te deseo lo mejor. Así que ojalá que podamos volver a conectarnos y generar un espacio de conversación. Así que muchas gracias, Matías. claro, profesor Guillermo, muchas gracias. Pero como usted dice, los profesores que influyeron en mí, usted fue uno de ellos, y particularmente en esa experiencia que tuvimos en el torneo de debate hace ya casi 10 años. Sí, por eso yo, cuando pensé en esta idea, siempre usted fue uno de los primeros invitados que quería tener, profesor Carlos Calvo también, que un tremendo lujo, y el profesor Camilo Leal, que lo conocí hace un par de meses y que también me cooperó bastante en este proyecto. Así que, profesor Guillermo, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta conversación, que la gente Completamente. que nos escuche también le guste y reflexione también a partir de su trabajo que está haciendo en el norte del país, tierra que extraño mucho. Así que aprovecho de saludar también a todos los compañeros que tuvimos en esos años en Jan School, ¿cierto? Sí, A yo los también. profesores, claro, los saludamos a todos también. A todos los compañeros, los profesores. Claro, que quizás nos van a escuchar, así ojalá que nos escuchen. Así Ojalá. que muchas gracias, profesor Guillermo, nuevamente. Y sí, la invitación queda abierta para que en algún tiempo, ¿cierto? Cuando volvamos a clase, quizás, y ver cómo va también su labor como director, y que también nos pueda comentar de todo lo que está haciendo y las buenas cosas que está haciendo. Así que muchas gracias, profesor Guillermo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Que estés Un muy abrazo. bien. Igual a usted, cuídese. Un Chao, chao. abrazo, cuídate. Chao, chao. Igual, chao.